Vamos a estudiar regresión logística. La regresión logística está compuesta por varios elementos, entonces vamos a ver un poco por encima primero cuáles son esos elementos y luego nos vamos a meter en detalle en los siguientes videos en cada uno de esos elementos. Esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar para estudiar regresión logística. Bien, en principio tenemos datos. Básicamente los datos pueden ser imágenes de perros y gatos, pueden ser mail, que pueden ser spam, ham, pueden ser audios que pertenezcan o no a una persona. Y básicamente vamos a tener anotaciones, y esas anotaciones lo que nos van a decir es esos datos que yo tengo a qué clase pertenecen. O sea, por ejemplo, puedo modelar que ISUBI vale 1 en el caso de que sea perro, 0 en el caso de que la imagen sea de gato, 1 en el caso de que el mail sea spam, 0 en caso de que el mail sea ham, 1 en caso de que el audio pertenezca a una persona, 0 en el caso de que no pertenezca, y en general vamos a disponer de una cantidad n de datos que va a ser lo suficientemente grande. Bien, por otro lado vamos a disponer un modelo. El modelo va a mapear, ¿sí?, mi dato de entrada X con una estimación de la salida, utilizando una función definida que va a estar parametrizada en θ. Y en base a la salida que me da el modelo y las anotaciones, yo voy a evaluar que también funciona el modelo. ¿Por qué? Porque yo voy a querer, a estas anotaciones muchas veces se las llama salida deseadas, yo voy a querer que el modelo a la salida me dé los valores de las anotaciones, para lo cual tengo que tener una medida de similitud entre las salidas del modelo y las anotaciones, y eso es lo que se llama la función de costo. Cuanto más similares son la salida del modelo a las anotaciones, mi función de costo es menor. Básicamente entonces la función de costo lo que me devuelve es una medida del error entre la salida del modelo y las anotaciones. Por último tenemos un optimizador. El optimizador se encarga de, entendiendo el modelo, entendiendo que los parámetros del modelo son θ y entendiendo que la función de costo dio un valor en particular, lo que hace es modifica los valores de θ o a veces simplemente los define directamente de forma tal que, que la función de costo tenga un valor mínimo. Es decir, que la función de costo tenga un valor mínimo significa que el modelo está funcionando lo mejor posible. Tenemos el modelo. El modelo habíamos dicho que define cómo se vincula la entrada con la salida. Y habíamos dicho que la salida depende de las entradas del modelo y de los parámetros θ. En el caso de la regresión logística, por ejemplo, podemos definir que P de I igual a 1, o sea, está definida así la regresión logística, es 1 sobre 1 más E a la menos vector θ por X, esto es transpuesto, menos un θ0, ¿sí? Y lo que tenemos, que el modelo a partir de la entrada, que es esta X, y a partir de los parámetros, que son estos θ de acá, me da una estimación de la probabilidad. Usar la sigmoidea, habíamos visto en el repaso de LDA y cuando vimos LDA, que una sigmoidea modela una probabilidad, o sea que este modelo es totalmente aceptable. En el caso de LDA, estas θ se calculaban a partir de los parámetros de la gaussiana de cada clase. Ahora vamos a ver cómo la podemos calcular sin utilizar ninguna hipótesis con respecto a cómo fueron generados los datos. Bien, la pregunta es cuáles son los parámetros que hacen que la salida y pred sea lo más parecida posible y cómo mido cuán parecida es la salida que me da el modelo a la anotación o salida deseada. Y para eso tenemos la función de costo J. La función de costo J básicamente me devuelve una medida del error entre las anotaciones y las predicciones.
Ahora, como lo único que puedo hacer yo o que tiene sentido hacer es variar las predicciones modificando los parámetros θ del modelo, es conveniente pensar a la función j como una función de θ. Supongamos que yo tuviera dos parámetros nada más en mi modelo, la puedo pensar como una superficie cuyo valor de la superficie es el error o la medida del error en función de los parámetros θ1 y θ2. Para cada par θ1 y θ2 evalúo cuánto vale el error y en base a eso construyo esta superficie. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Bueno, encontrar el par θ1, θ2 que hacen que esta superficie del error encuentre su valor mínimo. Para ello es que necesitamos un optimizador. Básicamente tengo varias opciones. Una es, puedo calcular la función de costo analíticamente y encontrar analíticamente el valor del mínimo. Por ejemplo, si la función de costo es convexa, si tengo la expresión analítica, la puedo derivar, igualar la derivada a cero y fijarme para qué parámetros esa derivada se hace cero. Otra opción es, siendo que a veces no tengo la expresión analítica de la función de costo o es muy compleja, otra de las cosas que puedo hacer es recorrer exhaustivamente todas las combinaciones de parámetros θ1 y θ2, es decir, voy evaluando, como que voy sampleando esta función de costo, ¿sí?, en distintos puntos para todas las combinaciones de θ1, θ2 en un rango, y me quedo con la combinación que hace que esa función de costo sea mínima a través de un sampleo exhaustivo. Y la tercera opción es, en vez de recorrer exhaustivamente el espacio de parámetros, siendo que esto puede ser muy pesado en muchos problemas, sobre todo cuando hablamos de miles o millones de parámetros, la cantidad de combinaciones es muy ridículamente grande. Entonces, lo otro que podemos hacer es utilizar algún tipo de algoritmo que aproveche propiedades que tenga esta superficie de error para buscar esos parámetros que minimizan J de alguna forma más eficiente. Posibles propiedades son: ¿es continua la función de costo? ¿Es derivable? ¿Es convexa? Esas son propiedades que yo puedo explotar a la hora de realizar un optimizador un poco más inteligente que una búsqueda exhaustiva. Los optimizadores, entonces, explotando estas propiedades, pueden encontrar de forma rápida y precisa la combinación de parámetros que minimizan la función de costo para este modelo y estos datos. Algunos optimizadores son más rápidos que otros son más precisos y hay una gran variedad de optimizadores, por eso en un futuro cercano vamos a estudiar varios optimizadores en detalle, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. En los próximos videos vamos a entrar en detalle en el modelo de regresión logística, vamos a armar la función de costo asociada al modelo y vamos a entender con qué criterio se arma. Y vamos a discutir algunas posibilidades iniciales sobre la optimización de hiperparámetros.